Este vídeo es un curso completo del libro de Levítico donde vamos a ver los aspectos más importantes de este libro. Esto es importante que lo entendamos porque a pesar de que aquí están escritas las leyes que Dios mandó a Moisés para el pueblo de Israel, hoy en día nosotros no tenemos que cumplir estas leyes gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero estas cosas que están puestas aquí son simbología de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y son eventos proféticos que deben ocurrir en poco tiempo, que como cuerpo de Cristo tenemos que entender y conocer, porque la Biblia dice que también tenemos que ser entendidos en los últimos tiempos, y eso lo veremos en la última parte de este curso. Así que, ¿cuál es la estructura del curso? Pues lo primero que veremos es una introducción al libro de Levítico, luego leyes sobre los sacrificios y cómo estos sacrificios simbolizan el sacrificio de Jesús. Después consagración de los sacerdotes, cómo eran los sacerdotes en ese tiempo y cómo son los sacerdotes hoy día, vamos a ver también. Después leyes sobre la pureza, el día de la expiación, que era un día importante para el pueblo de Israel y qué simbolismo tan importante para nosotros hoy día. Después vamos a hablar de la santidad y qué significa la santidad y cómo vivir en santidad. Y por último, las fiestas judías, lo que significa cada fiesta y cómo estas fiestas están enfocadas también no solo a lo que ya ha ocurrido, sino a lo que tiene que ocurrir en los tiempos finales. Así que empecemos con la introducción al libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Levítico es el tercero. Y también forma parte del Pentateuco, que es la ley. Porque los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son la ley de Dios. O sea que Levítico forma parte de lo que es la ley de Dios. Fue escrito por Moisés porque fue una revelación que Dios le dio a Moisés. Está compuesto por 27 capítulos y contiene muchos símbolos acerca de Cristo. Por eso la importancia de que entendamos este libro de Levítico, porque el libro de Levítico vas a ver que no solamente son las leyes que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel para que cumpliesen, sino que es un símbolo de todo lo que Jesús iba a hacer posteriormente cuando le viniese a la tierra. Esto lo podemos ver en Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Moisés cuando subió al monte Sinaí y se encontró con Dios, vio cosas que eran figura y sombra de las cosas que habían de ocurrir. ¿Pero figura y sombra de qué? Figura y sombra de Cristo. Porque el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, es Cristo. Por eso, todo lo que está escrito en la ley y todo lo que dijeron los profetas es una sombra y es una figura, es decir, es una simbología de lo que Jesús iba a hacer más tarde. Entonces, si nosotros no nos quedamos únicamente con lo que está escrito literalmente, sino que vamos más allá y con la ayuda del Espíritu Santo vemos qué simboliza cada una de las leyes y cada una de las cosas que están escritas en el libro de Levítico y en toda la ley, podemos entender que todo eso es una sombra y es una simbología de lo que Jesús iba a hacer miles de años más tarde. Que si nosotros entendemos la obra de Jesús de esa forma y de esa profundidad, podremos disfrutar más de una comunión con Cristo. Y después dice, en Juan 19:30 dice que Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. O sea, y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es decir, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, justo antes de morir, dijo, todo está cumplido. ¿A qué se refería Jesús? A la ley. Porque todo lo que está escrito en el libro de Levítico que debían cumplir los israelitas, lo cumplió Cristo de una manera perfecta. Por eso a nosotros no nos hace falta cumplir a rajatabla todas las cosas que vamos a ver en este libro de la ley, porque todas estas cosas las cumplió Cristo y el simple hecho de que nosotros creamos en Él ya nos capacita a nosotros como si cumpliésemos la ley. ¿Y por qué es esto así? Porque nosotros, humanamente hablando, es imposible que podamos cumplir a rajatabla todos los aspectos de la ley, porque la Biblia dice que aquel que quiera justificarse por la ley deberá cumplir cada uno de los aspectos de la ley, y en el momento que falle en uno de esos aspectos de la ley será declarado maldito, anatema. ¿Por qué? Porque no cumplió la ley de Dios, y simplemente por haber fallado en una sola vez ya nos hace injustos
justos delante de Dios, por muy bien que lo hayamos hecho anteriormente. Por eso nadie en la tierra fue capaz de cumplir la ley, y por esa razón Jesús tuvo que venir a morir a la tierra, porque Él es Dios hecho hombre, y dice la Biblia que, como dice este versículo, todo está cumplido, o el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único hombre perfecto capaz de cumplir los requisitos del Padre. Entonces, como Jesús es el único capaz, por eso vino a morir por nosotros en la cruz, y como la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, que todo el que peca o todo el que no cumple la ley de Dios merece morir, entonces Jesús, al ser perfecto y cumplir con toda la ley, Él murió por nuestros pecados, la muerte no pudo retenerlo porque no tenía potestad sobre Él. Entonces Jesús resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, porque Él no tenía pecado, y solamente pueden permanecer muertos aquellos que han pecado contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino a romper con el poder del pecado por medio del cumplimiento de la ley, Él como hombre aquí en la tierra, y posteriormente con su muerte en la cruz. Es decir, Él está ocupando nuestro lugar en la cruz porque Él era inocente, porque Él no merecía morir, pero Él ocupó ese lugar cumpliendo con la ley. Y ahora todos los que creamos en Él vamos a ser vistos por el Padre como si no hubiésemos jamás cometido un fallo según la ley, a pesar de que nosotros no la practicamos. Simplemente por el hecho de que confiamos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, simplemente por eso ya a los ojos de Dios hemos cumplido la ley. Así que ahora vamos a ver qué habla el libro de Levítico acerca de las leyes sobre los sacrificios, porque Dios mandó a Moisés que el pueblo de Israel hiciese una serie de sacrificios según el objetivo que tenga ese sacrificio. Por ejemplo, el primer sacrificio que podemos ver en Levítico capítulo 1 es el sacrificio de holocausto. El holocausto era un sacrificio en el que se quemaba completamente un animal en el altar, simbolizando la entrega total a Dios. Es decir, los israelitas, como símbolo de entrega total a Dios, tenían que coger un animal puro y entregarlo, traerlo al sacerdote y entregarlo completamente para que fuese quemado. Y de esa forma se estaban entregando completamente a Dios, y esto lo tenían que hacer de una forma recurrente. Pero ¿qué pasa? Que Cristo cumplió con este sacrificio, porque mira lo que dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, Jesús se entregó completamente por nuestros pecados y cumplió así la ley del sacrificio, la ley del holocausto, que podemos ver en Levítico capítulo 1. Después vemos también el sacrificio de la ofrenda de cereal. En Levítico capítulo 2 dice: consistía en ofrendar harina, pan o granos. No se permitía el uso de levadura, simbolizando la pureza. Esto también lo podemos ver cumplido en Cristo. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es ese pan perfecto, ese pan de vida, ese pan que nos da vida, que descendió del cielo, dice la Biblia. Y de la misma forma que los israelitas ofrendaban harina y cereales como la ofrenda del cereal, Jesús se ofreció también como ofrenda del cereal también a favor nuestro. Después tenemos los sacrificios de paz que salen en Levítico capítulo 3. Dice la Biblia que este sacrificio se compartía entre el altar, el sacerdote y el oferente, o sea, el que ofrecía el sacrificio, simbolizando la paz y comunión con Dios. Es decir, que cada vez que un israelita venía y traía un sacrificio de paz, lo hacía porque quería estar en paz con Dios y no estar en deuda con Dios. ¿Y de qué forma Jesús cumplió este sacrificio? Dice: y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, Él estableció la paz, hizo la paz entre las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra. ¿Quién es el que está en el cielo? El Padre es el que está en el cielo. ¿Quiénes son los que estamos en la tierra? Nosotros. Entonces, dice la Biblia que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, a causa del pecado del hombre y la mujer, fuimos separados. Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Entonces, no había paz entre Dios y el hombre, pero Jesús, mediante su sacrificio, restauró ese vínculo e hizo la paz
entre el Dios y la humanidad. Por eso Jesús también es ese sacrificio de paz que hacía el pueblo de Israel. Si te estás dando cuenta, todos los sacrificios que Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel tenía que hacer, estaban simbolizando a Jesús, a lo que Jesús iba a hacer más tarde. ¿Y por qué era un símbolo? Porque estos sacrificios no eran perfectos, por eso tenían que hacerlo continuamente. Sin embargo, Jesús lo hizo una sola vez y para siempre tiene efecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús sí es perfecto, a diferencia de estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y vemos, el siguiente sacrificio es el sacrificio por el pecado, Levítico capítulo 4. Este sacrificio expiaba los pecados involuntarios y purificaba a la persona o comunidad. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más vemos cómo el sacrificio de Jesús trae cumplimiento con ese sacrificio que se ve en el libro de Levítico, porque el sacrificio de Jesús quita el pecado del mundo. Él puede limpiar nuestros pecados. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser limpios de nuestros pecados, pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre nos limpió de todo pecado. Y eso es lo glorioso de lo que Jesús hizo en la cruz. Después está el sacrificio por la culpa, Levítico 5 y 6. Dice: se ofrecía para reparar el daño causado por el pecado, especialmente en ofensas contra las cosas santas. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Jesús se hizo culpable por nosotros, porque nosotros, al ser transgresores de la ley, al no poder cumplir la ley, nosotros nos hacemos culpables. Somos culpables ante Dios por no poder cumplir la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Somos malditos. ¿Qué hizo Jesús? Él se hizo maldición. Por eso dice la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en una cruz de madera. Y la Biblia dice que todo aquello que sea colgado en un madero es maldito. Es decir, Él se hizo maldición por nosotros. Él recibió toda la culpa que nosotros recibíamos. Por eso quiero decirte algo. Si tú todavía te sientes culpable por los pecados que cometes, es una mentira que el diablo te quiere hacer creer. Porque Jesús pagó por tus culpas. Él se hizo maldito. Él se hizo culpable para que tú sigas siendo de bendición y seas libre de toda culpa. Por eso cree en lo que Jesús hizo en la cruz, porque la culpa Él la cargó y la pagó para que tú dejases de ser culpable. Después vemos la consagración de los sacerdotes. Acabamos de ver los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento y cómo cada uno de esos sacrificios Jesús lo cumplió con su sacrificio perfecto en la cruz. Y ahora vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Lo primero que tienes que entender es que el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Las 12 tribus vienen de los 12 hijos de Jacob. Entonces dice, Dios apartó a la tribu de Leví, que era una de esas tribus. Después había 11 tribus más, pero la tribu de José se dividió en 2 tribus, en los hijos de José, que eran Efraín y Manasés. Entonces habían 12 tribus y después la tribu de Leví estaba ministrando al Señor. Es decir, Dios escogió una sola tribu que se dedicase exclusivamente a ministrar en la presencia del Señor. Y esos son los sacerdotes. Los sacerdotes solamente podían ser parte de la tribu de Leví. Entonces, fíjate lo importante de esto, porque Dios estableció un tabernáculo de reunión, que lo podemos ver que eso se estableció en el libro de Éxodo, que es el libro anterior al libro de Levítico. ¿Y por qué Dios instauró eso? Porque quería habitar en ese tabernáculo y ponerlo en medio del pueblo de Israel. En otras palabras, Dios quería tener comunión con su pueblo. Por eso estableció el tabernáculo. Fíjate el amor que Dios tiene por nosotros, que Él quiere habitar en medio de nosotros. Lo bueno ahora es que ese tabernáculo ya no es una tienda de campaña o un templo hecho por manos de hombres. Ahora ese tabernáculo es todo aquel que ha nacido de nuevo. El cuerpo de toda persona que ha nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo, es parte de ese templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora viene a habitar dentro de ti cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y la presencia de Dios viene a habitar en ti. Para Dios esto es tan importante que establece una tribu exclusivamente para dedicarse a la presencia de Dios, a ministrar la presencia de Dios. Porque mientras una persona ministre la presencia de Dios, su presencia se va a hacer evidente en medio de su pueblo. Ahora, ¿qué significa ministrar?
Ministrar significa adorar, significa acercarse con reverencia. Por eso es importante que tú entiendas, tú ahora eres encargado en tu vida personal de ministrar la presencia de Dios, para que la presencia de Dios sea evidente en ti. ¿Qué pasa? Que ahora los sacerdotes, que eran antiguamente de la tribu de Leví, los sacerdotes ahora son figura de los ministros de Dios encargados de hacer crecer al pueblo de Dios, como puede ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, como dice Efesios capítulo 4, ¿no? Que vemos diversos ministerios, diversos servicios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues esos son sacerdotes puestos por Dios para que ministren la presencia de Dios al pueblo como lo hacía la tribu de Leví. Pero quiero ir un paso más allá, y es que entre todos los sacerdotes había un sumo sacerdote puesto por encima de todos, que este era Aarón. Aarón era el sumo sacerdote encargado de todos los demás sacerdotes de la tribu de Leví. Y ese sumo sacerdote, te vas a dar cuenta, vamos a hablar más adelante, es figura de Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ya verás por qué, lo vamos a ver más adelante. Lo importante que quiero que entiendas es que los sacerdotes eran consagrados, tenían que ser consagrados. Es decir, si te estoy diciendo, esta tribu estaba apartada exclusivamente para la función de la administración de la presencia de Dios, no podían hacer absolutamente ninguna otra cosa. Las otras tribus estaban encargados de otros trabajos, de otras cosas, pero la tribu de Leví no se tenía que parar a trabajar para ganarse el pan. Las otras tribus venían y ofrendaban, y la tribu de Leví comía de las cosas que traía el pueblo y vivía de las cosas que traía el resto de las tribus de Israel, porque ellos exclusivamente estaban dedicados a la administración de la presencia de Dios. Fíjate que dice la Biblia, en el libro de Hechos, vino el Espíritu Santo y Dios se empezó a mover con poder. Entonces dice que ocurrió un problema de que las viudas judías eran atendidas, pero las que no lo eran estaban siendo desatendidas. Entonces vinieron a los apóstoles, expusieron el problema y les dijeron: mira lo que está pasando con las viudas que no son judías, están siendo desatendidas y esto no puede ser así. Y los apóstoles dijeron: sí, es cierto, pero nosotros estamos dedicados a la palabra y a la oración, así que vamos a poner a 7 diáconos que se encarguen de hacer esta función, personas llenas del Espíritu Santo. Fíjate la sabiduría que tuvieron los apóstoles, porque dicen: si nosotros ahora nos dedicamos a suplir las mesas para que las viudas que no son judías no sean desatendidas, vamos a descuidar la presencia de Dios, porque nuestra función es dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Entonces ellos entendían esto muy bien y dicen: no queremos que el avivamiento que ha ocurrido aquí se desvanezca. Por eso es importante que siempre haya un remanente ministrando la presencia de Dios, porque si no, estamos en peligro de que se pierda el avivamiento que Dios está haciendo con su pueblo en ese momento. Entonces es importante que nosotros entendamos que para nosotros poder servir en la obra de Dios necesitamos la unción del Espíritu Santo, y esa unción es la unción sacerdotal, esta unción que estamos hablando aquí. Tú necesitas esa unción, tú necesitas que el Señor te unja, que el Espíritu Santo te unja para poder hacer su obra. Y te voy a decir algo: no es necesario que estés predicando, no es necesario que seas un ministro, porque está claro que para ser ministro necesitas la unción sacerdotal, sí o sí. Para predicar necesitas la unción sacerdotal, sí o sí. Pero si tú estás sirviendo a Dios en trabajos que a lo mejor no son tan visibles como los ministeriales, igualmente necesitas la unción del Espíritu Santo, porque si no, harás las cosas en tus propias fuerzas y las vidas no van a poder ser impactadas por el poder de Dios. Por eso necesitas decirle al Espíritu Santo: úngeme para hacer la labor que tú me has llamado a hacer en la tierra, porque todos tenemos un propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas de Dios son muy sagradas, no podemos jugar con las cosas de Dios. Y aquí vamos a entrar en el pecado de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Entonces dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fíjate que estos dos jóvenes murieron delante de la presencia de Jehová por ofrecer a Dios fuego extraño, es decir, fuego que nunca les mandó. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un ritual de adoración que debían seguir estrictamente. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú? Que no lo hicieron. ¿Qué es símbolo de esto? Que es tomar las cosas de Dios a la ligera.
Porque fuego extraño es figura de religiosidad, o cultos humanos y herejías. Es decir, es cuando tú te vuelves demasiado religioso y empiezas ya a hacer las cosas de Dios como una costumbre, como decir, bueno, sí, pues ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer lo otro. Y ellos cogieron y ofrecieron un fuego extraño a Dios que Dios no les había mandado a ofrecer. Y por eso Dios se encendió en ira y murieron estos dos jóvenes. Pero este no fue el único caso en el que una persona murió ante la presencia de Dios por no hacer las cosas como Dios dijo que debían hacerse. Hay otro hombre llamado Uza que murió por tocar el arca del testimonio, el arca del pacto, que solamente lo podían tocar los sacerdotes. Y Uza no era de la tribu de Leví. Por eso digo que, fíjate cómo Dios protege tanto su presencia que no permitía que cualquiera tocase las cosas santas que formaban parte del tabernáculo, como por ejemplo era el arca del pacto. ¿Por qué murió Uza? Porque David quería traer la presencia de Dios a su casa, a Israel, a Jerusalén, donde él estaba. ¿Y qué pasó? Que la puso en un carro nuevo, como Dios dijo que no debía, porque dice la Biblia que eran 4 sacerdotes de la tribu de Leví que tenían que cargar con el arca, pero David lo puso en un carro nuevo y tirado por bueyes, o sea, como Dios dijo que no debía hacerse. Y claro, el deseo de David era bueno, él quería traer la presencia de Dios. ¿Y quién no desea la presencia de Dios? Yo anhelo la presencia de Dios y tú debes anhelar la presencia de Dios. Y el arca del pacto era figura de la presencia de Dios porque porque ese arca estaba colocada siempre en el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Dice un momento del trayecto donde iban los bueyes tirando del carro donde estaba el arca que los bueyes tropezaron. Y entonces se tambaleó un poco el carro y Uza, con toda la buena intención, alargó el brazo y tocó el arca para que no se cayese y Dios se encendió en ira y Uza murió instantáneamente, como Nabat y Abiú. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no te tomes las cosas de Dios a la ligera. Las cosas de Dios no son un juego. Estamos hablando de la grandeza de Dios. Estamos hablando de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo y sublime. Y Él desea toda nuestra adoración. Toda nuestra rendición es para Dios. Por eso es importante que entendamos que no debemos jugar con las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son sagradas. Y Dios desea confiarnos su presencia. Su presencia, el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Y su presencia ahora está en nosotros. Por eso, si Dios habita en ti, no contamines las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque la Biblia dice qué relación tiene el templo de Dios con los ídolos. Si tú ahora eres templo de Dios donde habita el Espíritu Santo, tú no debes tener en tu corazón ningún ídolo. Y cuando digo ídolo no me refiero a una imagen de madera, una imagen de mármol, no, simplemente eso no. También me refiero a todo aquello que tú pones en tu corazón antes que a Dios. Puede ser un futbolista, puede ser un cantante, puede ser lo que sea, cualquier persona, o incluso puede ser tu trabajo, o puede ser un proyecto que tú tengas. Si está por delante de Dios, es un ídolo que está ocupando tu corazón. ¿Y qué ocurre? Que si hay un ídolo ocupando tu corazón, siendo tu templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tú das lugar a las tinieblas en tu vida, la presencia de Dios se va a apartar de tu vida. Por eso no podemos jugar con estas cosas, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente y desea estar con nosotros. Bien, ahora, las leyes sobre la pureza. Aquí vamos a ver diversas leyes que Dios mandó a Moisés para que dijese al pueblo de Israel que debían cumplir, porque si no las cumplían, iban a ser impuros delante de Dios. Y cuando tú eres una persona impura, no podías permanecer dentro del pueblo. Había veces que las personas impuras tenían que estar un día entero o incluso una semana entera fuera del campamento para purificarse, porque Dios no puede convivir con el pecado. Pero gracias a Dios nosotros ya no tenemos que hacer estos rituales de pureza porque Cristo nos ha purificado a nosotros completamente, ¿no? Pero vamos a ver cada una de estas leyes y cómo cada una de estas leyes de la pureza son sombra y figura de lo que Cristo hizo por nosotros.
La primera es las leyes sobre los alimentos puros o impuros de Levítico capítulo 11. Dice, establecían qué alimentos eran permitidos y cuáles no, para mantener la pureza ritual. Es decir, el pueblo de Israel no podía comer todos los alimentos. Había alimentos de animales que sí podían comer y había otros alimentos de animales que no debían comer. Y mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículos del 18 al 19. Dice, Él les dijo, Jesús, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. El pueblo de Israel no podía comer todos los alimentos, ¿pero por qué? Porque ellos todavía estaban cumpliendo la ley. Pero nosotros en Cristo, como Jesús cumplió la ley por nosotros, ahora todos los alimentos son limpios delante de Dios. Eso no significa que no nos cuidemos, porque hay alimentos que pueden llegar a enfermarnos si los consumimos frecuentemente, pero Dios no nos va a expulsar ni nos va a desechar a causa de comer cualquier alimento, porque Dios ha hecho limpio todos los alimentos en Cristo. Después, leyes sobre la purificación después del parto, en Levítico capítulo 12. Una mujer debía realizar rituales de purificación después de dar a luz. Es decir, una mujer a la hora de parir se volvía inmunda, impura y debía purificarse, ¿vale? Pero quiero que entiendas el símbolo que hay detrás de esto. Y es el siguiente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto lo dice Romanos 5:12. ¿Qué está diciendo aquí? Que desde que Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y como el pecado entró en el mundo, ahora la muerte tiene potestad sobre todos aquellos que nacen después del primer hombre que cometió ese pecado. Es decir, una persona, simplemente por el hecho de nacer, ya es una persona pecadora. Y dirás, no, pero si un niño no ha cometido pecado, es cierto, un niño recién nacido no tiene la capacidad de cometer un pecado, pero simplemente por nacer de la simiente pecadora de Adán, ya simplemente por ese hecho todos nacemos pecadores, excepto uno, Jesús. Jesús no nació pecador porque no fue la simiente de un hombre la que hizo nacer a Jesús, sino fue una simiente divina. Vino el Espíritu Santo al vientre de María y fecundó ahí a Jesús. Y Jesús no cometió ningún pecado, pero todos los demás, todos los que hemos nacido de nuestra madre y nuestro padre, todos hemos cometido pecados por el simple hecho de nacer. Ahora, ¿qué quiere decir esta ley? Esta ley hacía a la mujer que paría inmunda. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Lo dice Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que si por Adán todos hemos sido pecadores desde el nacimiento, ahora cuando nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu, nosotros nos volvemos justos delante de Dios como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Y eso es lo glorioso de Jesús, que Él nos ha redimido y nos ha justificado siendo nosotros pecadores y no mereciendo esto. Por eso no es nuestra propia justicia la que nos hace justos, es la justicia de Jesús en la cruz la que nos hace justos cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y ahora, leyes sobre la lepra y otras impurezas, Levítico 13 y 14. Dice, se trataba de identificar y aislar y purificar a los leprosos y a aquellos que habían sido tocados por la impureza. Fíjate que en aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, cuando escribió Levítico, y también en los tiempos de Jesús, había una enfermedad muy común que era la lepra. Hoy en día esa enfermedad ya no existe, gracias a Dios. Pero quiero que vayamos un poco más allá, porque la lepra tiene un símbolo para nosotros hoy. Hay una lepra espiritual que sí existe hoy y que está más abundante hoy que en cualquier otra época de la historia. ¿Por qué? Porque la lepra simboliza el pecado en nuestras vidas. Porque la lepra era una enfermedad que se iba comiendo la piel de la persona, se le iba cayendo los miembros del cuerpo. De la misma manera, cuando el pecado gobierna la vida de una persona, lo empieza a consumir y a destruir. Por eso es importante de que no toques el pecado. Porque cuando tú te contaminas de pecado, te estás volviendo impuro. Porque es cierto que nosotros
no somos perfectos. Por eso Jesús vino a la tierra para cumplir la ley de Dios y ser perfecto y morir en la cruz por nosotros. Pero la Biblia nos dice que nos guardemos del pecado. Eso no significa que nunca pequemos, porque podemos tropezar en pecado, pero una cosa es tropezar en pecado y otra muy distinta es vivir en pecado. Porque si una persona vive en pecado, cuando practica el pecado una vez y planifica el pecado con antelación y practica una y otra vez el pecado y no se siente mal por hacerlo, esa persona no tiene al Espíritu Santo dentro de su vida, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si tú has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo en tu vida, en el momento que tú cometas un pecado, porque tú puedes tropezar, el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, esto está mal. Y tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te está diciendo, eso está mal. Entonces, puedes tropezar, pero puedes pedirle perdón a Dios y levantarte. Y lo que nunca un nacido de nuevo va a hacer es practicar el pecado como si no pasase nada nunca, ¿no? Entonces fíjate lo que dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado o nos limpia de toda lepra espiritual, que la sangre de Jesús nos limpia del pecado. Y después tenemos leyes sobre las emisiones corporales. Levítico capítulo 15 dice, regulaban la impureza causada por emisiones corporales naturales. Por ejemplo, ¿qué emisiones corporales naturales? Por ejemplo, la menstruación en las mujeres. Eso era una emisión de sangre que las mujeres naturalmente cada mes tienen y ese tipo de cosas hacían impuras a las mujeres. Ahora fíjate, porque hablando justamente de ese flujo de sangre que tienen las mujeres, hay una mujer que también tenía un flujo de sangre, aunque este flujo de sangre no era muy natural, porque era un flujo de sangre constante. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. La fe de esta mujer activó el poder de Dios para su sanidad. Entonces, fíjate algo muy importante, porque esta ley de las emisiones corporales, esta mujer tenía una emisión corporal continua, porque estaba enferma desde hacía ya 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer era impura. ¿Y qué pasaba? Que esta mujer, según la ley, no podía tocar a nadie. Tenía que purificarse. Y es más, esta mujer no era un flujo de sangre momentáneo como la menstruación. Estuvo así durante 12 años y ningún médico pudo curarla. Entonces fíjate que esta mujer, al tocar a Jesús, siendo impura, a los ojos de la ley iba a contaminar a Jesús. A los ojos de la ley. Porque cuando alguien impuro tocaba a otra persona impura, la otra persona también se hacía impura. O si tocaba algún objeto o alguna ropa, también se hacía impura. Entonces, por eso se tenía que purificar. Pero cuando tú hacías eso, te podías llegar incluso a que te apedreasen. ¿Por qué? Porque por causa de la ley, porque las cosas puras no podían tocar las cosas santas. Pero fíjate que Jesús no era un hombre normal. Y Jesús, en lugar de ser contaminado, que no fue impuro porque era perfecto, Él purificó a la mujer. Tanto que esa mujer se sanó de su enfermedad. Fíjate el poder de Jesús ante esta ley de las emisiones corporales. Es algo glorioso porque en Jesús somos hechos salvos, somos hechos puros. Por eso nuestra confianza no debe estar en esta ley de purificarme, no, porque Jesús nos ha hecho puros a nosotros cuando nosotros creímos en Él. Y de la misma forma que esta mujer tocó el manto de Jesús, nosotros estamos bajo el manto de Jesús, bajo el manto del Maestro, porque en el momento que creímos en Él, nos pusimos bajo su manto. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Si tú habitas bajo el manto del Altísimo, bajo su presencia, tú eres puro a los ojos de Dios, sin necesidad de cumplir ningún ritual de purificación. Así que pon tu confianza en Jesús, porque Él es el que ha cumplido estas leyes. Ahora vamos a hablar del día de la expiación. Este día era uno de los días más importantes del año para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este era el día donde Dios expiaba los pecados del pueblo que había cometido durante todo ese año. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 16. Este era el día más sagrado en el cual el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados de toda la nación.
esto era un sacrificio que solamente lo podía realizar el sumo sacerdote, se hacía una vez al año y el sumo sacerdote tenía que sacrificar un chivo expiatorio, un macho cabrío, en el altar del sacrificio, y luego el sumo sacerdote tenía que acceder hasta lo más profundo del tabernáculo, al lugar santísimo. Fíjate que el lugar de la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo. El tabernáculo tenía tres partes: el atrio, que era la parte de afuera, donde se hacían los sacrificios, los lavados de los sacerdotes para purificarse. Después estaba el lugar santo, que era donde ministraban los sacerdotes al Señor. Y por último, detrás de un velo, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, una sola vez al año, y ese día era el día de la expiación. Fíjate entonces que la presencia de Dios solamente estaba reservada para una persona, el sumo sacerdote, solamente durante un día al año. Es decir, solo una persona, una vez al año, podía disfrutar de la presencia de Dios en su plenitud. El resto del pueblo se tenía que conformar con ver la columna de nube y la columna de fuego de la presencia de Dios, pero no podían estar en la presencia de Dios. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Es decir, Jesús, el día de la muerte en la cruz, estaba siendo el día de la expiación, no solamente del pueblo judío, del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad que luego que iba a creer en Jesús. Ese fue el día de la expiación. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que Jesús no solamente hizo de sumo sacerdote, sino que también Jesús hizo de nuestro sacrificio perfecto. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesús actuó tanto como el sumo sacerdote intercediendo por nosotros, y también actuó como el sacrificio perfecto, como ese macho cabrío que con su sangre perfecta nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Y por qué es perfecta? Porque el día de la expiación en el pueblo de Israel se hacía una vez al año. ¿Qué significa eso? Que ese sacrificio no era perfecto, sino solamente tenía la duración de un solo año. Porque al año siguiente tenía que volver a morir otra vez el macho cabrío, y el sumo sacerdote tendría que volver a hacer el mismo ritual para el perdón del pecado de todo el pueblo. Pero Jesús lo hizo una vez y para siempre. Jesús no está muriendo cada año por nuestros pecados, no. Jesús murió una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Por eso Él es el sumo sacerdote y es el sacrificio perfecto que nos limpió de todo pecado. Y por eso ahora nosotros, confiando y creyendo en Jesús, nosotros somos limpios de todo pecado, de una vez y para siempre. Esa es la importancia de este día de la expiación. La santidad. La santidad la podemos ver desde Levítico 17 al 26. Si te das cuenta, todos los rituales y todas las cosas que Dios mandó a Moisés para que el pueblo cumpliese era con un solo objetivo: que viviesen en santidad. Ahora mira lo que dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios manda al pueblo de Israel que sea santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, Dios no le dice al pueblo que sea santo y ya está, sino les dice: sed santos como yo vuestro Dios soy santo. Es decir, Dios se pone como ejemplo de santidad, porque Dios es santo. Dice la Biblia: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y temed delante de él toda la tierra. Y digo, ese temor no es miedo, ese temor es reverencia. Ese temor de Dios nos acerca mucho más en nuestra intimidad con Dios. Ahora bien, Dios se pone como ejemplo porque es necesario que primero se nos revele la santidad de Dios para que nosotros podamos vivir en santidad. Porque ya nuestra santidad no depende de que cumplamos una ley tal o un sacrificio cual, no. Esas leyes ya no son necesarias cumplirlas, pero es necesario que el Espíritu Santo nos revele la santidad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Mira, dice Romanos 15:16, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Es decir, el Espíritu Santo nos santifica a nosotros para presentarnos a Dios. ¿Qué es una cosa santificada o qué es una cosa santa? Es una cosa apartada para Dios. Si tú eres santo, significa que eres apartado para Dios. Una persona santa no significa una persona perfecta o una persona que no comete pecado, porque ya has visto que nosotros somos imperfectos y el único que es perfecto y nunca ha cometido pecado es Jesús. Por eso es imposible que una persona santa sea una persona que no cometa pecado, sino que una persona santa es una persona que ha sido santificada por el Espíritu Santo. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y ahora el Espíritu Santo tiene la función de santificarte. El Espíritu Santo tiene la función de que cada día te parezcas más a Jesús. Y de esa forma tú te estás santificando. Entonces, esa es la santidad que Dios quiere. La que es con la ayuda del Espíritu Santo, porque ni tú ni yo podemos presentarnos a Dios de esta forma. Jamás vamos a poder ser santos delante de Dios en nuestras propias fuerzas, sino que es necesario que el Espíritu Santo nos revele la santidad del Padre y de esa forma nos vaya santificando, porque dice la Biblia que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Y esa es la santidad que Dios quiere. Y no cumpliendo un montón de rituales que ya no son necesarios, sino que en Cristo empezamos esa regeneración en nuestra vida para poder presentarnos santos delante de Dios. Por eso es importante que tengas comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a obrar en ti para que tú cada día te parezca más a Jesús y de esa forma te vayas santificando hasta el día en que el Señor vuelva o hasta el día en que tú te encuentres con Él en el cielo. Y por último, vamos a hablar de las fiestas judías. Aquí vas a ver algo muy importante, porque en total había 7 fiestas, 7 celebraciones que el pueblo de Israel hacía, y te vas a dar cuenta que estas fiestas están simbolizando un acontecimiento profético, de las cuales hay 4 que ya se han cumplido y 3 que quedan por cumplir. ¿Qué quiere decir? Que en las fiestas del pueblo de Israel que se mencionan en el libro de Levítico podemos entender la obra de Jesús que ya ha cumplido, pero también la que debe cumplir y que hasta el día de hoy no se ha cumplido, pero entendemos por los tiempos que están corriendo que estamos cerca del cumplimiento de estas fiestas proféticamente hablando. Por eso es importante que las entiendas, porque la Biblia dice que no seamos ignorantes de las cosas de Dios, sino que seamos entendidos de los tiempos, porque si somos ignorantes, el diablo va a poder ponernos tropiezo. Por eso tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, porque según el tiempo que estemos viviendo, debemos actuar de una forma o de otra. Entonces, en este vídeo te voy a explicar ahora estas fiestas y cómo Dios va a actuar, no solamente en las cosas que ya se han cumplido, sino en las que quedan por cumplir. Vale, estas festividades, la podemos ver en Levítico 23, son la primera, la fiesta de la Pascua. Esta es la primera fiesta del año. Después está la fiesta de los panes sin levadura. Después está la fiesta de las primicias. Luego la fiesta de las semanas o Pentecostés. Después la fiesta de las trompetas. Después el día de la expiación, que ya tú sabes cuál es, que lo acabamos de ver. Y después la fiesta de los tabernáculos. Empecemos. La fiesta de la Pascua es figura de la muerte de Jesús. Primera de Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora quiero ponerte en contexto. ¿Cuál fue la primera Pascua que el pueblo de Israel celebró? La primera Pascua fue justo antes de la última plaga del ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto y del pueblo de Israel. Pero Dios dijo a Moisés: para que ningún primogénito del pueblo de Israel muera por este ángel de la muerte, sacrificaréis un cordero. Ese sacrificio es la Pascua. Cogeréis esa sangre y untaréis en el dintel y en los dinteles y en las jambas de las puertas la sangre de este cordero, y esa sangre será una señal para este ángel, que cuando vea esa sangre pasará de largo. ¿Qué significa esto en Cristo? Pues la sangre de Cristo está puesta en el dintel y en la jamba de nuestra puerta, y el ángel va a querer venir a por nosotros, pero está señalada con la sangre de Jesucristo y no va a poder hacer nada contra nuestra vida, porque la muerte solo tiene potestad sobre aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón. Porque si te acuerdas, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y Jesús resucitó porque la muerte no lo pudo tocar porque Él nunca pecó. Pero tú, al creer en Jesús, Dios te ve como si tú tampoco hubieses jamás pecado.
Por eso la muerte tampoco tiene autoridad sobre ti. Y esa es la fiesta de la Pascua, cuando Jesús murió y derramó su sangre en la cruz. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura es cuando Jesús cargó nuestros pecados sobre sí mismo. Dice, 1 Corintios 5:7 también dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, la levadura es símbolo del pecado, porque la levadura lo que hace es contaminar el resto de la masa y la inflama. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Por eso Jesús quitó ese pecado, cargó ese pecado en él y murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso Él nos limpia de todo pecado, nos libra de la muerte y también nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que significa la fiesta de los panes sin levadura, que también Jesús cumplió cuando fue a la cruz. Después está la fiesta de las primicias. Esta es la resurrección del Señor de entre los muertos. Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. Y justamente coincidió también con la fiesta de las primicias. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí este versículo está hablando de la resurrección de entre los muertos. Lo que está diciendo es que Jesús es las primicias, es decir, es el primero en resucitar. Jesús es, claro que es el primero, porque es el único que no ha pecado, por eso Él es el primero. Por eso, después de Jesús, todos los que creamos en Él vamos a ser resucitados como Jesús lo hizo. Por eso la fiesta de las primicias simboliza la resurrección de Jesús de entre los muertos. Después está la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, que esto simboliza la venida del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, fue en la fiesta del Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo y llenó a todos. Si te das cuenta, esto no es casualidad. Cuando Dios le dijo a Moisés que estableciese estas fiestas, no es casualidad que después a Jesús lo arrestaran en el día de la Pascua y muriera el día de la Pascua, y luego resucitara en el día de las primicias y luego en el día de Pentecostés justamente viniese el Espíritu Santo. No es casualidad, sino que Dios ya se lo estaba diciendo a Moisés en el desierto, en el Antiguo Testamento, y Jesús vino a traer cumplimiento de estas fiestas, porque son fiestas que se han cumplido, y son fiestas que tú y yo no es necesario que realicemos, sino que Jesús las cumplió por nosotros. Y ahora fíjate, porque hasta aquí todas estas fiestas se han cumplido, pero como hemos visto hay 3 fiestas más. Y vamos a ver que esas fiestas todavía se tienen que cumplir. Fíjate, la siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas, y esta fiesta habla del rapto de la iglesia, es decir, del arrebatamiento. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, la fiesta de las trompetas es en el momento del rapto de la iglesia, cuando seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontremos con Jesús en el aire. Esto está a la vuelta de la esquina. Nosotros dice la Biblia que nadie sabe el día y la hora, pero sí podemos entender por los tiempos, podemos entender que el tiempo está cerca. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero que está a punto de ocurrir, está claro. Porque es una fiesta que todavía se tiene que cumplir. Pero no solamente esta fiesta, sino que también el día de la expiación habla de la salvación de Israel. Dice Romanos 11, versículo 26 al 27, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob Israel la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora bien, tú ya has visto que el día de la expiación está hablando de la purificación de los pecados del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de la salvación de Israel, estamos hablando del Israel natural, el Israel terrenal, el Israel de Oriente Medio, que ahora está en guerra. Ahora, fíjate, Israel que todavía está esperando a que venga el Mesías. Ellos no creen en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero cuando se manifieste Dios en su segunda venida, todo Israel va a ver a Jesús y van a ser salvos. Sus pecados van a ser expiados. Cuando yo quite todos sus pecados, dice aquí la palabra de Dios. Es decir, Israel va a tener la oportunidad de ver a Jesús volver en la segunda venida, que es después del rapto y después de la gran tribulación, y van a ver al Mesías y van a ser salvos todos los que lo vean.
Y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es el reinado milenial de Cristo Jesús. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, Jesús va a venir y va a reinar aquí 1000 años. Es decir, Dios va a poner su tabernáculo aquí en la tierra, de una forma literal, ya no solamente en nuestros corazones, sino ya de forma visible. Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra, el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Por eso la fiesta de los tabernáculos. Eso va a ser durante los 1000 años que van a preceder a la gran tribulación. Va a venir Jesús en su venida, y todos los que hemos sido raptados antes de la gran tribulación vendremos con Él también. Por eso, fíjate que estas 3 fiestas todavía están por cumplir, pero que se van a cumplir, porque ya se cumplieron las 4 primeras y solo faltan 3 fiestas que Dios va a cumplir en su pueblo. Por eso dice la Biblia que estemos atentos, que estemos velando, porque la venida del Señor está muy cerca, está a la vuelta de la esquina. Y por eso tenemos que orar y velar para que no nos pase como a las vírgenes imprudentes, que les faltó aceite. Es importante que entendamos que nuestra comunión con el Espíritu Santo es lo que nos da ese aceite. Por eso, pégate al Señor, porque Él va a traer vida a tu ser. Él va a renovarte, Él va a restaurarte, y Él va a hacer de ti una mujer y un hombre totalmente transformado por la presencia de Dios. Así que aquí terminamos el libro de Levítico, el curso del libro de Levítico. Espero que haya sido de mucha bendición. He intentado ser lo más claro posible. Me gustaría que si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este curso, si has entendido bien lo que he explicado, que lo pongas en los comentarios, expliques cómo Dios te ha tocado, cómo Dios te ha hablado, si Dios te ha bendecido, para seguir haciendo más vídeos como este. Y también te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que seguro que también te bendecirá mucho y Dios te hablará grandemente a través de él. Dios te bendiga y nos vemos pronto.